Adrián era una figura casi mítica. Su nombre se susurraba con reverencia, incluso entre los que nunca lo habían visto. Su oficina, un espacio minimalista de paredes transparentes y líneas frías, parecía más un templo que un lugar de trabajo. Lucía solo había subido una vez al piso 40, por un error de programación en el ascensor. Las puertas se abrieron, y allí estaba él, de pie frente a un ventanal, con un traje impecable y la mirada perdida en la ciudad. «No estás autorizada aquí», dijo, sin girarse. Su voz era calma, pero cortante como el filo de un cuchillo. «Lo siento, fue un fallo técnico», murmuró Lucía, retrocediendo. «Que no se repita», respondió él, y las puertas se cerraron. Desde entonces, el piso 40 se convirtió en un horizonte prohibido, un lugar que alimentaba su curiosidad. Una noche, la supervisora, una mujer de rostro severo llamada Marta, anunció que necesitaban una limpiadora temporal para el piso 40. El equipo habitual estaba de baja, y nadie quería el turno. «Es solo una noche», dijo Marta, con tono que no admitía excusas. Los demás bajaron la mirada, pero Lucía, sin saber por qué, levantó la mano. «Yo voy». Marta arqueó una ceja, pero asintió. Esa noche, el ascensor parecía más lento, el aire más denso. Al llegar, el piso estaba vacío, salvo por una luz tenue que escapaba de la oficina de Adrián. Lucía comenzó su rutina, limpiando con cuidado, como si cada superficie guardara un secreto. Al pasar por una sala de reuniones, vio algo que la detuvo. Adrián, sentado en una silla, con un vaso de whisky intacto y un montón de papeles desordenados frente a él. Sus manos cubrían su rostro, y por un instante parecía no un titán, sino un hombre roto. «¿Necesita algo?», preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Él alzó la vista, sorprendido, como si hubiera olvidado que el mundo existía. «¿Qué haces aquí?», respondió, con voz áspera. «Cubriendo el turno. ¿Está bien?». Adrián rió, un sonido amargo. «Nadie está bien a estas horas». Lucía no supo qué decir, pero algo en su mirada la impulsó a hablar. «A veces, estar solo no ayuda». Él la observó, evaluándola. «¿Y tú, qué sabes de estar solo?». Lucía se encogió de hombros. «Más de lo que parece». Se giró para seguir limpiando, pero antes de salir, él murmuró: «Gracias». No era una palabra que esperara, y algo en su tono la hizo detenerse. Al día siguiente encontró una nota en su carrito: «No hagas preguntas que no quieres responder». No tenía firma, pero era suya. Desde entonces, cada noche que subía al piso 40, encontraba rastros de él: un libro abierto sobre una mesa, una pluma sin tapa, un vaso con restos de café. Adrián comenzó a quedarse más tarde, y sus encuentros, aunque breves, se volvieron habituales. «Buenas noches», decía él, sin levantar la vista. «Buenas noches», respondía ella, con una media sonrisa. Una noche, él preguntó: «¿Siempre limpias con tanta precisión?». Lucía, fregando un cristal, respondió: «Si no lo hago bien, alguien lo notará. Si lo hago bien, nadie lo hace». Adrián asintió, pensativo. «Interesante. La invisibilidad como arte». Ella rió, sorprendida. «No es arte, es supervivencia». Por primera vez, él sonrió, un gesto fugaz que transformó su rostro. Así comenzó un vínculo extraño, tejido en frases cortas y silencios compartidos. Adrián dejaba libros en las mesas, con páginas marcadas que hablaban de pérdida o esperanza. Lucía los leía en sus descansos, dejando notas en los márgenes. «Esto me recuerda a mi barrio». Él respondía con más libros. Ella empezó a dejar pequeños gestos: un dibujo de un árbol en una servilleta, una galleta envuelta en papel. No eran amigos, no eran nada definido,
pero cada encuentro era un paso hacia algo que ninguno entendía. Una noche, mientras Lucía limpiaba una ventana, Adrián apareció. «Esa mancha lleva meses ahí», dijo, señalando un punto en el vidrio. «Lo sé. Necesita algo más que un trapo». Sacó un raspador de su carrito y trabajó en silencio. Él la observó. «¿Por qué sigues aquí, limpiando?», preguntó. Lucía dudó. «Porque alguien tiene que hacerlo, y porque me da tiempo para pensar». Él asintió. «Pensar es peligroso». «Solo si no haces nada con lo que piensas», respondió ella. Esa noche, Adrián dejó un libro sin título, solo con una nota. Página 87. Lee con cuidado. Lucía lo abrió en su descanso. Era un poema sobre un hombre atrapado en su propia sombra, buscando una luz que no sabía nombrar. Algo en esas palabras la golpeó. No era solo un poema, era él, y quizás también ella. Al volver a casa, no pudo dormir. Se dio cuenta de que estaba empezando a sentir algo por Adrián, un hombre que vivía en un mundo tan lejano al suyo que parecía inalcanzable. Pero su corazón, terco, ya había decidido. Mientras Barcelona dormía, Lucía supo que su vida, como las manchas en el vidrio, estaba a punto de cambiar. El vínculo entre Lucía y Adrián crecía en las sombras del piso 40 de la Torre Esmeralda, un espacio que parecía suspendido entre el mundo real y algo más intangible. Cada noche, cuando Lucía empujaba su carrito de limpieza por los pasillos silenciosos, sentía una mezcla de nervios y expectativa. Los libros que Adrián dejaba, las notas en los márgenes, los pequeños gestos como una galleta o un dibujo, eran hilos que los unían, pero también recordatorios de la distancia que los separaba. Ella era una limpiadora que vivía en un piso compartido en Sants. Él, un presidente de empresa que manejaba millones desde un despacho de cristal. Sin embargo, en esos encuentros nocturnos, las jerarquías se desdibujaban, aunque nunca desaparecían del todo. Lucía comenzó a subir al piso 40 con más frecuencia, asignada al turno tras la baja prolongada de otra compañera. Sus conversaciones con Adrián, aunque breves, se volvieron más profundas. Una noche, mientras ella pulía una mesa de conferencias, él salió de su oficina con un libro en la mano. «¿Lo leíste?», preguntó, señalando el poemario que había dejado días antes. Lucía asintió. «Me gustó la parte de la sombra, pero no entiendo por qué alguien con todo se siente atrapado». Adrián se apoyó en el marco de la puerta, pensativo. «Tener todo no significa saber qué hacer con ello. A veces, lo que pesa no es lo que tienes, sino lo que no puedes soltar». Lucía lo miró, sorprendida por su franqueza. «¿Y qué no puedes soltar tú?». Él sonrió, pero era una sonrisa triste. «Si lo supiera, no estaría aquí a las 2 de la mañana». Esos intercambios encendían algo en Lucía. Empezó a escribir en un cuaderno viejo, anotando pensamientos que le venían mientras limpiaba, frases sobre la ciudad, sobre la soledad, sobre lo que veía en los ojos de Adrián. Una noche, dejó una página arrancada en su escritorio, con un poema corto. El cristal guarda el reflejo, pero no el calor. Al día siguiente, encontró una respuesta escrita a mano. El calor está en quien lo busca. Sigue escribiendo. Lucía sintió un vuelco en el pecho. No era solo que él hubiera leído sus palabras, era que las había valorado. Pero la Torre Esmeralda no era un lugar para sueños. Marta, la supervisora, comenzó a notar las ausencias prolongadas de Lucía en los pisos bajos. «Te estás tomando demasiadas libertades», le dijo una noche, con los brazos cruzados. «El piso 40 no es tu responsabilidad. Haz tu trabajo y punto». Lucía asintió, pero no podía ignorar la pulla en su voz. Sabía que los rumores corrían. Una limpiadora pasando tiempo en la zona ejecutiva no pasaba desapercibida. Entre los compañeros, algunos la miraban con envidia, otros con desprecio. «Cuidado, Lucía», le susurró una colega mayor.
Ese mundo no es para nosotras. Ella quiso responder que no buscaba nada, pero era verdad. Cada vez que veía a Adrián, sentía que quería más, no su dinero ni su poder, sino su verdad. Una noche, mientras compartían un café en la sala de descanso, Adrián le preguntó: ¿qué harías si no tuvieras que limpiar? Lucía rió, nerviosa. No lo sé. Escribir, tal vez. Pero eso no paga facturas. Él la miró, serio. No todo se mide en facturas. ¿Qué escribes? Ella dudó, pero acabó confesando. Cosas que veo. Historias de la gente que pasa por aquí. De mí. Adrián asintió, como si entendiera más de lo que decía. Guarda esas historias. Son más valiosas de lo que crees. Esa noche, él le dejó un cuaderno nuevo, de tapa dura, con una nota, para que no se pierdan. Lucía lo guardó como un tesoro, pero también como un peso. ¿Qué significaba que él creyera en ella? ¿Y por qué le dolía tanto saber que su mundo no la aceptaría? La tensión creció cuando un ejecutivo, Javier, jefe de operaciones, comenzó a rondar el piso 40 durante los turnos de Lucía. Era un hombre de sonrisa afilada y mirada calculadora, conocido por su ambición. Una noche la interceptó en un pasillo. «Tú eres la que sube tanto, ¿no? Ten cuidado, pequeña. Los ascensores no siempre te llevan donde quieres». Lucía sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Solo hago mi trabajo». Javier rió. «Claro, pero algunos trabajos no duran si cruzas líneas». La advertencia era clara, y Lucía supo que no estaba sola en el radar. Días después, el inevitable sucedió. Mientras limpiaba una ventana, Adrián se acercó, más relajado que de costumbre. «Escribiste algo nuevo, ¿verdad?», dijo, con una chispa en los ojos. Lucía sonrió, tímida. «Un poema, pero es malo». Él negó. «Déjame verlo». Ella sacó el cuaderno, y mientras él leía, sus dedos rozaron los suyos. Fue un instante, pero suficiente para que el aire cambiara. Adrián alzó la vista, y por un segundo, sus miradas se sostuvieron, cargadas de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Es bueno, Lucía», murmuró. «Tú eres buena». Ella sintió que el corazón le estallaba, pero antes de responder, una sombra los interrumpió. Javier, desde la puerta, los observaba con una sonrisa fría. «Interesante reunión. ¿Interrumpo?» Adrián se tensó. «Vuelve a tu oficina, Javier». Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Lucía no durmió. Sabía que Javier no se quedaría callado. Al día siguiente, Marta la llamó a su despacho. «Hay quejas sobre tu comportamiento en el piso 40. Conversaciones inapropiadas. Presencia prolongada». Lucía intentó defenderse. «Solo hablo con el señor Salazar cuando él me dirige la palabra». Marta la cortó. «No eres nadie para hablar con él. Vuelve a los pisos bajos a partir de mañana». Lucía salió con el rostro ardiendo, no de vergüenza, sino de rabia. No era justo. Ella no había buscado nada, pero ahora pagaba el precio de ser vista. Esa noche, antes de ser reasignada, subió al piso 40 por última vez. Adrián estaba en su oficina, pero salió al verla. «¿Qué pasó?», preguntó, notando su expresión. Lucía, con la voz temblorosa, lo contó todo. «Me han bajado de piso. Dicen que no debo estar aquí». Adrián apretó los puños. «Esto es por mí. Lo arreglaré». Ella negó. «No puedes. Esto no es tu mundo. Es el mío. Y en el mío, la gente como yo no sube tan alto». Él dio un paso hacia ella. «Lucía, tú no eres solo esto. Eres más». Ella lo miró, con lágrimas contenidas. «¿Y qué soy para ti, Adrián? Porque no puedo seguir siendo un secreto». Él no respondió, y el silencio fue una herida. Lucía dejó el cuaderno sobre la mesa. «Guárdalo. Ya no lo necesitaré aquí». Se giró y salió, con el corazón roto, pero con la certeza de que, aunque doliera,
había dicho su verdad. Mientras el ascensor descendía, supo que la Torre Esmeralda nunca volvería a ser la misma. El descenso de Lucía desde el piso 40 de la Torre Esmeralda marcó un quiebre en su vida, pero no un final. La reasignación a los pisos bajos, impuesta por Marta y alimentada por las intrigas de Javier, era un recordatorio brutal de las jerarquías que gobernaban aquel mundo de cristal. Sin embargo, el dolor de dejar atrás a Adrián y el cuaderno que contenía sus palabras no la doblegó. En su pequeño piso en Sants, rodeada por el ruido de la ciudad y las facturas apiladas, Lucía decidió que no permitiría que su historia terminara en silencio. Había encontrado una voz, y aunque temblorosa, estaba decidida a usarla. Los primeros días en los pisos bajos fueron duros. El trabajo era el mismo: fregar, trapear, vaciar papeleras. Pero la ausencia del piso 40 pesaba como una sombra. Sus compañeras, al notar su silencio, intentaban animarla, pero Lucía apenas respondía. Cada noche, al pasar por el ascensor, miraba el botón del piso 40, pero no lo presionaba. Adrián no la buscó, y eso dolía más que las advertencias de Marta. Sin embargo, una noche, al llegar a casa, encontró un paquete en su buzón. Era el cuaderno que había dejado en la oficina de Adrián, con una nota: «No dejes de escribir, lo siento». Lucía lo abrió, y entre las páginas había un nuevo poema suyo, inacabado. Lo leyó, y algo dentro de ella se encendió. No era una disculpa lo que necesitaba, era un propósito. Lucía comenzó a escribir con furia. En los descansos, en el metro, en las madrugadas, llenaba páginas con poemas y relatos sobre la Torre Esmeralda, sobre las vidas invisibles que sostenían sus cimientos. Envió algunos a revistas locales, esperando poco, pero una publicación independiente, Voces del Margen, aceptó 2 de sus textos. Ver su nombre impreso, aunque en una tirada pequeña, le dio una chispa de esperanza. Compartió la noticia con sus compañeras, y una de ellas, Rosa, una mujer mayor que siempre llevaba caramelos en el delantal, le dijo: «Tienes que seguir, Lucía. Esto es tuyo». Esa noche, decidió que no dejaría que la torre definiera su valor. Mientras tanto, en el piso 40, Adrián vivía su propio tormento. La ausencia de Lucía era un vacío que no esperaba sentir tan profundamente. Las reuniones, los contratos, los números que antes lo absorbían ahora le parecían huecos. Javier, aprovechando el escándalo, había ganado influencia en el consejo, susurrando dudas sobre la estabilidad de Adrián. Una tarde, durante una junta, Javier deslizó: «La imagen de Novatec no puede permitirse distracciones. Todos sabemos lo que pasó». Adrián, harto, lo enfrentó. «Lo que pasó es que alguien me recordó que hay más en la vida que este maldito edificio. Si eso te molesta, es tu problema». La sala quedó en silencio, pero Adrián supo que su posición estaba en riesgo. Una noche, incapaz de soportar la presión, Adrián bajó al piso 5, donde Lucía limpiaba. La encontró fregando un pasillo, con la misma precisión que siempre lo había fascinado. «Lucía», dijo, y ella se giró, sorprendida. «No deberías estar aquí», respondió, con voz firme pero cansada. Él dio un paso adelante. «No puedo arreglar lo que pasó, pero no quiero que esto termine así. Lo que escribes, lo que eres, me cambió». Lucía negó. «No se trata de cambiarte, Adrián. Se trata de si puedes verme fuera de este uniforme, fuera de tus reglas». Él bajó la mirada. «Estoy intentándolo». Ella suspiró. «Entonces demuéstralo, no con palabras, con hechos». Se giró y siguió trabajando, dejándolo solo en el pasillo. Adrián tomó su desafío en serio. Días después, renunció a su cargo como presidente de Novatec, citando razones personales. La noticia sacudió el mundo financiero, pero él no dio explicaciones. Con parte de sus ahorros, alquiló un local en el barrio de Gracia, un espacio pequeño con paredes descascaradas y grandes ventanales. Lo llamó Rincón de Papel,
una librería café que prometía ser un refugio para escritores y soñadores. Envió una invitación a Lucía, escrita a mano. «Ven, esto es para ti también». Ella dudó, pero la curiosidad y algo más profundo la llevó a acudir. El local estaba lleno de vida, estanterías de madera, mesas con lámparas cálidas y un rincón con cuadernos para que los visitantes escribieran. Adrián, sin traje, con una camisa arremangada, la recibió con una sonrisa nerviosa. «No sé si esto es suficiente, pero es un comienzo», dijo. Lucía recorrió el lugar, tocando los libros, sintiendo el aroma del café. «¿Por qué haces esto?», preguntó. Él la miró, sincero. «Porque quiero un lugar donde alguien como tú no sea invisible, y porque te amo, aunque no lo haya dicho antes». Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban. Rincón de Papel se convirtió en su proyecto común. Lucía dejó la limpieza nocturna y se dedicó a organizar talleres de escritura para mujeres como ella, para jóvenes que nunca habían creído en sus palabras. Adrián aprendió a escuchar, a ceder control, a reír con los errores. No fue fácil. Discutían por horarios, por dinero, por el miedo de que todo colapsara. Pero cada noche, al cerrar el local, se sentaban juntos, compartiendo un café y un silencio que ya no hería. Lucía publicó su primer poemario, Sombras de Cristal, dedicado a quienes limpian el mundo sin ser vistos. En la presentación, Adrián estaba en primera fila, con lágrimas que no escondió. Una tarde, mientras ordenaban el local, Lucía recibió una carta anónima. «No todos olvidan. Cuidado». La mostró a Thiers. A Adrián, que frunció el ceño. «Es Javier o alguien como él, pero no podrán tocarnos ahora». Y tenía razón. La comunidad que habían construido, vecinos, escritores, soñadores, era su escudo. Cuando Javier intentó desprestigiarlos en un artículo, los clientes de Rincón de Papel respondieron con reseñas y apoyo, ahogando su veneno. Años después, Rincón de Papel era más que una librería. Era un hogar para los marginados, un lugar donde una madre soltera podía leer su primer cuento, donde un anciano escribía cartas a su esposa fallecida. Lucía y Adrián se casaron en el patio del local, con libros como testigos y un pastel hecho por Rosa. Su hija, Alba, creció entre estanterías, aprendiendo que el amor no se mide en pisos altos, sino en las manos que se sostienen. Una noche, mientras Barcelona brillaba bajo la lluvia, Lucía miró a Adrián y preguntó: ¿valió la pena dejarlo todo? Él sonrió, acariciando su mano. No dejé nada, encontré todo.